Hola, buenas tardes. Pues vamos a presentar lo que es nuestro proyecto de la clase de contabilidad y costos. Bueno, es nuestro proyecto final y es para la materia de contabilidad en nuestro Colegio de Ingeniería Industrial, para nuestra Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, nuestro proyecto va a consistir pues, en la creación de un proceso de costos. Para este proyecto elegimos una empresa, a una pequeña empresa ficticia a la cual denominamos YoYo. Esta se va a dedicar a producir pequeños juguetes de lujo, pequeños cochecitos de lujo. Y bueno, vamos a dividir a nuestra empresa en la producción de tres cochecitos diferentes. Pero bueno, antes de pasar a pues ya la parte de contabilidad, vamos a ver primero que nada qué es la contabilidad. Como pequeña introducción, como es de la clase de contabilidad, vamos a empezar por ver qué es la contabilidad y en qué nos ayuda la contabilidad. Ok, bien, luego de un semestre de tomar esta clase de contabilidad, pues ya tenemos una definición propia en base a lo que vimos en clase, ¿no? Para empezar, tenemos que decir que es una herramienta con la cual nosotros nos ayudamos a tomar decisiones. Hay una frase que me dijo mi profesora de esta clase, que pues nunca se me va a olvidar, ¿no? Lo que no se mide no se controla, y lo que no estamos controlando, o sea, lo que no controlamos, está destinado a fracasar. Así pues, la contabilidad nos sirve para esto, para controlar las finanzas de nuestra empresa y que no fracasemos en ellas. Y bien, ¿no? Esta herramienta nos sirve para dar seguimiento a las transacciones que hacemos. Y por transacciones entendemos, bueno, a quién le debemos, quién nos debe, qué plazos tenemos o tienen para pagar. Y bueno, haciendo referencia a todos estos estados contables. Y es lo que vamos a ver de esta pequeña empresa en nuestro proyecto. Bien, y entonces vamos a hablar un poco más de esta pequeña empresa que estamos creando. En esta, pues tenemos a los cochecitos. Nos dedicamos básicamente a producir cochecitos. Siendo más específicos, nos dedicamos a ensamblar los coches. Digamos, el plus de esta empresa, el valor agregado, la propuesta de valor que tenemos, pues consiste en comprar nosotros las piezas ya hechas, ya manufacturadas, como son las partes que componen el coche, y pues nosotros nos encargamos de ensamblar estas partes. De esta forma creamos los cochecitos y le damos un valor agregado, la cual es un poco de la personalización, ya que vamos a dividir nuestros cochecitos en los coches clásicos, los coches de carreras y los coches deportivos. Entonces, pues ya, ¿no? Es básicamente a lo que nos vamos a dedicar, es el giro de nuestra empresa. Y bueno, nos dedicamos a ensamblarlos y nos basamos en otro tipo de marcas que ya se dedican a esto. Entonces, lo que hacen, como les repito, compran las partes del cochecito a marcas de juguetes ya conocidas, y conseguimos estilizarlas, damos atractivo hacia los compradores. Y bueno, para la compra de la materia prima, separamos nuestro tipo de juguete, lo separamos en coche de carreras, deportivo y clásico. Y ya que los determinamos, y vamos a determinar las órdenes, ¿no? Cuántos cochecitos. En base a esto sabemos qué piezas únicas de cada tipo de coche se van a ocupar. Bien, y pues aquí están nuestros tres cochecitos, los cuales son pues el auto deportivo, el auto de carreras y el auto clásico, ¿no? El detalle con estos coches es que cada uno tiene ciertas partes específicas que diferencian a un coche de otro con las que se arman, ¿no? Bueno, lógicamente hay algunas partes que todos los tienen, como son el caso de las ruedas, y pues ya, ¿no? Pero, por ejemplo, el auto deportivo tenemos que ocupar dos piececitas en el motor, las cuales son de acero inoxidable, a diferencia del auto de carreras y del auto clásico. Las bandejas de pilotos, igual todas las tienen, las bases de exhibición, las ruedas, etcétera, ¿no? Lo más destacable sería que, pues, la carrocería es diferente en el auto clásico, y bueno,
que el auto deportivo tiene un par de ejes que, bueno, son las piezas que diferencian a uno de otro. Y bueno, ¿no? Entonces tenemos las órdenes. Como lo dividimos en 3 coches, cada uno de los coches tiene diferentes autos, ¿no? Por ejemplo, en el auto deportivo tenemos una orden de 370 autos deportivos. Para el caso de los autos de carreras tenemos una orden de 2150 cochecitos. Y para nuestro auto clásico tenemos una orden de 350 cochecitos. Ok, bueno, entonces para el caso de nuestras operaciones, pues tenemos la compra de todas las piezas que necesitamos para surtir nuestra demanda de nuestras 3 órdenes de cada uno de los diferentes coches, ¿no? Y ya, ¿no? Para empezar tenemos que en primer lugar compramos 400 motores de acero inoxidable. Estos los vamos a pagar con cheque. Tenemos un costo de 96,000 pesos masiva. Claro está, lo pagamos con un cheque, ¿no? Después tenemos las bandejas de pilotos, de estas compramos 600. Las bandejas portapilotos, estas las pagamos con una transferencia, con un costo de 40,800 pesos masiva. Nos da un total de 47,328 pesos. Y básicamente es lo que nos dedicamos a hacer. Son todos los pedidos de las piezas. Y ya, ¿no? Lo destacable es que de aquí es que la mayoría se pagan ya sea en cheque o con transferencia. Y bueno, ajá, por ejemplo, para el caso de los motores de acero inoxidable, en la parte en la que va la pila del coche, lo pagamos con cheque, junto con las ruedas, este, junto con las transmisiones, ¿no? Aquí lo que se destaca es en el caso de la carrocería y de nuestra sujeción, eh, de nuestros tornillos de sujeción, que serían los únicos que estamos pagando a crédito. ¿Esto qué significa? Que nos están dando un plazo para pagarlos. Y ya, para el caso de las carrocerías nos da un total de 48,720 ya con IVA, y para el caso de los tornillos de sujeción de acero inoxidable nos da un total de 3,654. Ok, y aquí tenemos un pequeño detalle. Nótese que seguimos comprando este, motores para nuestros cochecitos, pero aquí vemos que ya nos hicieron un pequeño ajuste en el coste de cada uno de ellos. Esto, pues, ok, seguimos comprando porque al final de cuentas tenemos que cumplir nuestra demanda, pero hay que tomar en cuenta esto para cuando hacemos nuestras tarjetas de almacén. Hay que tener en cuenta que esto lo estamos haciendo por PEPS. Con esto nos aseguramos de hacer correctamente la salida de nuestra materia prima. Y bueno, a destacar que aquí también compramos lo que son unas partes complementarias para nuestras carrocerías, que es un complemento a la carrocería, es la carrocería y es otra pieza pequeña que se le pone a la carrocería. Igual, las pagamos con cheque y nos dio un total de 17,864. Bien, y seguimos con la parte de nuestro proceso contable. Aquí pasamos a lo que es todo lo que tenemos en inventario. ¿Y esto con qué lo hacemos? Con una herramienta que se llama tarjetas de almacén. Estas nos sirven para saber cuánto producto tenemos y en dónde va a ser la compra, cada una de las compras. Bueno, en este caso vamos a destacar, o sea, es importante destacar que tenemos que saber en todo momento qué productos están entrando y qué productos están saliendo. De esta forma conseguimos pues asignar el precio correcto a cada una de las materias primas de las partes de nuestro cochecito. Por eso dividimos nuestras tarjetas de almacén. Bueno, hicimos nuestra tarjeta de almacén por cada una de nuestras, ¿cómo se llama? De nuestras partes de nuestros cochecitos, y tenemos nuestras tarjetas de almacén por cada una de nuestras partes del coche, ¿no? Y bueno, aquí concluimos con las bases de exhibición, los ejes y las guías de los portatrenecillos de nuestros coches. Ok, bueno, ya tenemos nuestras materias primas. Ahora vamos a entrar en materia de lo que nos cuesta producir el importe que tenemos por producir pues nuestros cochecitos, ¿no? Por ensamblarlos, vaya. Primero vamos a meternos en el apartado de sueldos y salarios.
Aquí básicamente tenemos tres órdenes, las cuales son nuestros motores de acero inoxidable, los de la pila del cochecito. Tenemos la bandeja del portapilotos y las bases de exhibición. Entonces dividimos esto en tres órdenes y esto nos da un total de 17.800 horas hombre. Ok, bueno, olvidé decir que nuestros salarios son 55.000 pesos. Estos sacamos de salarios. Estos los vamos a pagar, bueno, se pueden pagar ya sea en efectivo, por cheque, por transferencia, ¿no? En este caso lo hicimos con un cheque y esto significa que eh, pues estos sueldos van a la, ¿cómo se llama? A bancos. Y ya, ¿no? Entonces tenemos nuestros 55.000 pesos que pagamos con un cheque. Eh, con esto nos da un factor al cual con este factor sacamos lo que es el importe por aplicar, que significa es una especie de, o sea, cuánto va a aumentar nuestro costo tomando en cuenta nuestros salarios. Y bien, también tenemos lo que es nuestra mano de obra indirecta. Aquí, bueno, esta la pusimos más que nada como para ejemplificar esta parte. Vamos a imaginar que de nuestros pedidos no alcanzamos a completar algún pedido, ¿no? Y es un cliente súper importante, es un cliente que, pues con el que ya tenemos relación de trabajo, al que nunca le hemos quedado mal y no podemos empezar a quedarle mal ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues por ahí hay algo que se llama subcontratar, ¿no? Contratamos por fuera una mano de obra indirecta, nada más para este trabajo, y ya, ¿no? De ahí salen 49.000 pesos y igual lo vamos a pagar con cheque, ¿no? ¿Qué otros costos indirectos tenemos? Pues, bueno, en este caso nuestros costos de producción ascienden a 45.000 pesos, ¿no? Pero ¿qué entran estos costos? Bueno, pues la renta de nuestras fábricas, los seguros, nuestros artículos de oficina, la luz de nuestra fábrica, mantenimiento que le damos al equipo, todos esos mini gastitos que al final de cuentas tenemos que hacer, entran en esta parte. Todos estos es sin IVA. Aquí hablamos del importe aplicable. El IVA de momento no va en la cédula de banco, ya que el IVA lo vamos a desglosar aparte. Esto se hace en el balance general y de ahí sale nuestra cédula de IVA, pero de momento todavía no. Bien, entonces de aquí ya sacamos la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y todas esas pequeñas cosas que vamos acarreando para producir, para ensamblar nuestros cochecitos, eh, nos permiten sacar nuestro costo total de producción de cada una de las órdenes. ¿Esto para qué nos sirve? Ok, recordemos que la idea de esta pequeña empresa es vender nuestros cochecitos. Con el costo total de producción de cada orden tenemos o sea, esto es sin utilidad. Sin aplicar la utilidad, nosotros tenemos un buen margen de ganancia para poder poner a la venta nuestros cochecitos, cada uno de nuestros coches, y tener un buen margen de ganancia. Vaya, a final de cuentas, todos estos trabajos son para conseguir una ganancia, ¿no? Entonces, lo hicimos de esta forma y nos dio un buen margen para ganar, entonces hasta ahí vamos bien. Y pasamos a nuestros estados financieros. Aquí es el llamado balance general, el tan llamado, famosísimo, sonado por todos lados, balance general. Como lo vimos en clase, nuestro balance general es la máscara de la empresa, es saber cómo está nuestra empresa financieramente hablando. O lo que es lo mismo, en dónde está el dinero de nuestra empresa, cómo lo hemos estado repartiendo, en dónde se encuentra, vaya, el dinero que hemos metido a la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos, desde el principio de este ejercicio, iniciamos con 1,5 millones. Aquí vemos que en bancos tenemos únicamente 1.486.000, un poquito menos, ¿no? ¿A qué se debe? Pues básicamente producimos de más y lo que hemos vendido todavía no alcanza para cubrir lo que hemos, pues lo que hemos gastado en producir. Pero no hay problema, todavía, o sea, el dinero está ahí, simplemente no hemos vendido lo suficiente.
También hablamos de que la orden 2 todavía no está producida al 100%, va a la mitad nuestra orden 2 y nuestra orden 3 está completa pero sigue en almacén. Hasta ahí todo bien con eso, pero hay que ver, por ejemplo, la cuenta de clientes. ¿Qué pasa con esto? Todo bien, hay aquí por aquí un faltante, pero no hay ningún problema. ¿Qué pasa aquí? Ese faltante básicamente es de un cliente, volvemos a lo mismo. Esto es suponiendo que ya estamos en la empresa, ¿no? Suponemos que tenemos un cliente, ok, sí, le entregamos mercancía y todo, pero fíjate, no te puedo pagar en el momento, te hago un pagaré, si te pago, ya conocemos al cliente, entonces al final de cuentas, esto todavía no nos pagan, entonces básicamente tenemos un crédito por ahí. Hasta ahí todo bien, no tenemos ningún faltante preocupante, todo está bastante bien. Vemos que nuestro balance efectivamente nos cuadró, que es lo que queríamos. Entonces, pues, bastante bien. Para los pasivos, todo correcto. Nuestras compras se reflejan con los proveedores. Ya nada más nos faltaría checar lo de los IVAs. Todavía no llegamos a esa parte. Y con esto, pues ya estamos desglosando todas nuestras cuentas para este ejercicio. Y bien. Y ya nada más faltaría revisar nuestra utilidad, que como vemos en este ejercicio, conseguimos una buena utilidad, excelente utilidad. Tenemos 90,000 pesos, bueno, un poco más de 90,000 pesos, y eso es excelente. Entonces, por aquí todo bien, todo correcto. Y bueno, ahora vamos a ver, aquí es importante ver los costos de producción, pero aquí ya vemos los costos con los que estamos vendiendo. Desglosamos también cada uno de estos apartados, lo que son las materias primas, lo que tenemos disponible de materias primas, al final de producir con cuánto nos quedamos de materias primas, los costos de las materias primas directas e indirectas, las que utilizamos, hablamos de la mano de obra indirecta, el total de estas, todo desglosado, todo, cada uno de los gastos de producción y todos los gastos desglosados, pero también ya de una vez que terminamos y de los que vendimos además. Y con esto ya nada más nos faltaría ver estado de resultados y por ahí el IVA. Y bueno, entonces ya con eso nos quedamos con los costos ya desglosados, incluso con lo que nos quedamos en inventario después de vender, etcétera. Y bien, entonces estamos en los resultados. Al final de cuentas, ¿qué resultados obtuvimos con nuestra pequeña empresa? Vamos a ver cómo nos fue. Y bueno, para esto pues vemos que vendimos más de medio millón de pesos, bastante bien. Ahora hay que ver cómo desglosamos esto, ¿no? Nos costó 370,000 pesos, 371,000 casi producirlo. Entonces nos da una utilidad bruta de 142,000 pesos. Pero, ahí, momento, esta utilidad es sin impuestos. Hay que recordar que el gobierno es bastante amable con las empresas, entonces nos quitan el 35% de nuestra utilidad. Entonces el llamado ISR, ¿no? Bendito gobierno. Eh, en este caso, pues 49,000 pesitos nada más nos quitan, o sea, casi nada. Eh, Ese es el ISR. Y entonces esa es la utilidad bruta menos el ISR y nos da una utilidad al final de cuentas de 92,000 pesitos. Ok, ¿qué podemos hacer aquí? Como lo vimos en clase, nosotros estamos pagando impuestos porque estamos generando, porque tenemos una utilidad. Podemos decir, ¿sabes qué? No tuve ninguna utilidad, pues ay, nos fue malito, lo que sacamos a peñitas y nos alcanzó, lo que sacamos lo volvimos a invertir, por ahí había que pagar maquinaria, invertimos en alguna otra cosa, en otra bodega, en más empleados, etcétera, ¿no? Y a final de cuentas declaramos una utilidad mm, nula, entonces nos ahorraríamos del ISR, ¿no? Del dichoso impuesto del gobierno. A final de cuentas, pues para este ejercicio, pues no, lo declaramos así. ¿Sabes qué? Tuvimos una utilidad de tanto, ten gobierno, ten tu parte, para que se sigan cayendo los ferrocarriles. Entonces, ten tu parte y nuestra utilidad al final de cuentas nos dio 92,500 pesos. Hablamos ahora de las células de banco.
Aquí básicamente es un desglose de todas las transferencias que hemos hecho. Recordemos que es bastante útil las transferencias. Entonces aquí es todo lo que hicimos de las compras, los sueldos, etcétera, que hicimos a través de una transferencia, ¿no? Aquí metemos también la venta de la primera orden y de la segunda orden, y aquí tenemos un flujo de efectivo, el cual es positivo. ¿Qué significa? Pues que, por ejemplo, para comprar y para pagar sueldos está saliendo dinero de nuestra cuenta de banco. O sea, de nuestras cuentas se va el dinero, por decirlo así, es un flujo negativo, pero está bien, porque estamos sacando dinero de ahí para producir, para comprar materia prima, para pagar sueldos, entonces de ahí todo correcto. Y bien, pasamos a los dichosos y sonados impuestos. El martillo de Al Capón. eh, y bueno, para evitarnos esta parte, pues hay que recordar que para la determinación de IVA tenemos un IVA por pagar. ¿Por qué? Bueno, recordemos que a nosotros nos cobran IVA cuando compramos y nosotros acreditamos parte de ese IVA cuando vendemos. Entonces, cuando tengo un IVA por pagar, significa que es más el IVA que yo tengo que pagar que el que yo acredité cuando yo vendí. También hay que recordar que para este ejercicio tenemos compras a crédito y tenemos ventas a crédito. ¿Esto qué significa? Que el IVA de las cosas que yo vendí a alguno de mis clientes que están a crédito, pues todavía no nos lo han pagado porque pues nos deben lo que le vendimos. Así pues, cuando nos vendieron a nosotros y fue a crédito, significa que es IVA que todavía no pagamos. Hablamos de un IVA causado que no está cobrado y de un IVA acreditable que no está pagado, o sea que todavía no. Si por ahí, señor Hacienda, de repente se le ocurre hacer una revisión, porque pues recordemos que al señor Hacienda no le gusta que le debamos impuestos, entonces hay que ser bastante correctos con nuestros impuestos, pues tendríamos que desglosarle. Sabes que hay cosas que compré que aún no he pagado, que debo, ahí hay por ahí IVA y hay cosas que yo vendí a crédito que todavía no me pagan y por ahí hay otro IVA que se me escapa. Y pues sabes qué, señor Hacienda, pues ahí hay un IVA, no te lo puedo pagar, ¿por qué? Pues porque no me han pagado esa mercancía que yo estoy vendiendo. Y bueno, pues nada más recordar que pues en este país el IVA se tiene que pagar puntualito, ya saben que Hacienda no perdona y se tiene que pagar el 17 de cada mes. Ok, y con esto concluimos nuestro ejercicio de contabilidad. Con esto terminamos este semestre. ¿Qué aprendimos? Primera, que es bastante engorroso, pero bastante útil. Bueno, a mí en lo personal no me gusta la contabilidad, se me hace muy técnica, muy quisquillosa, no te perdona nada, te pide cuentas por todo, pero como mencionamos al principio, no lo medimos, no lo controlamos, y si no lo controlamos, va a fracasar, sí o sí, sobre todo en esta época donde la idea se espera que cada quien haga su propia empresa, ¿no? Que cada vez entremos más y más y más y más. En base a esto, pues, trabajar en ello, ¿no? Desde que sabemos, no sé, qué es un costo, qué es un gasto, imaginamos que tenemos una empresa, ¿no? Queremos poner una empresa, no sé con cuánto hay que invertir, no sé, vaya, no sé ni el proceso productivo de lo que yo quiero producir. O sea, tengo una idea por ahí que voy a producir, no sé, teléfonos, que voy a producir, en este caso, cochecitos, que voy a producir X o Y producto, y ni siquiera sé cómo se produce. Ni siquiera sé con cuánto tengo que arrancar, ni siquiera sé dónde lo voy a producir, cuánto, o sea, a lo mejor yo digo, no, pues le voy a ganar, o sea, me va a costar 10 pesos y yo lo voy a vender en 20, es una utilidad del 100%, pues qué bonito, ¿no? Pero ya estoy haciendo cuentas
y no, y por ahí no tomé en cuenta la luz, no tomé en cuenta los sueldos de mis trabajadores, no tomé en cuenta los gastos de transporte, y al final mi utilidad me dio de 1 peso, y pues tanto trabajo para 1 peso de utilidad, ¿no? De repente si yo quiero, no sé, ya tengo mi empresa consolidada, ¿no? Pues ahí produzco mis cochecitos en este caso, y de repente, no, pues quiero producir más, quiero crecer, pero pues necesito invertir, ¿no? Entonces voy con mi compadrito, voy con mi comadrita, voy con un conocido. Oye, fíjate que, mira, tengo ya esta empresa, ya estamos produciendo, eh, pues necesitamos dinero, ¿no? Como ves, si le entras, necesitamos que le inviertas, y pues van a necesitar ver esto, ¿no? O sea, a ver, muéstrame qué utilidad tienes, a ver, muéstrame pues tu estado de resultados, a ver cómo has ido ganando. Y entonces, al final de cuentas, necesitamos la contabilidad, para bien o para mal, ya sea que veamos alto y queramos hacer nuestra propia empresa, o desde el simple hecho, como lo veíamos en clase, ¿no? Desde saber los impuestos, cuándo tengo que pagar impuestos, cuándo no, bajo qué régimen estoy dado de alta, todo esto bastante engorroso, pero que a final de cuentas lo necesitamos. ¿Para qué? Para controlar incluso nuestra empresa. O sea, yo ya tengo una empresa, es una empresa exitosa, lo que tú quieras, ¿no? Y de repente ya no estoy ganando, ya no veo dinero. Bueno, ¿en dónde se va este dinero, no? Controlar, controlar, controlar. O fracasar. De repente que algún empleado por ahí me esté dando baje, ya sea con materia prima, ya sea con dinero, ya sea con producto terminado, y yo ni enterado porque, pues el balance general, no, pues quién sabe qué sea, pero pues creo que va bien, ¿no? Porque pues sí voy ganando. Entonces, al final de cuentas, lo ocupamos. A mí en lo personal no me gusta, es tedioso, es complicado, es engorroso, pero se ocupa. Entonces, pues con esto concluimos. Muchas gracias. De mi parte es todo. Gracias a nuestra profesora que nos impartió la materia de la mejor manera, bastante útil. Y pues por mi parte es todo. Este fue mi proyecto final.